Mi nombre es María del Carmen, pero toda la vida me han dicho Carmen, no más Carmen. Tengo 52 años. Nací en Puebla, México, en un pueblito que se llama San Martín Texmelucan. Y si me escuchas ahorita, es porque necesito contarte algo que me pasó hace poco. Algo que me cambió todo, absolutamente todo. Y tal vez, solo tal vez, tú también has vivido algo parecido, o conoces a alguien que sí. Yo no soy de las que hablan mucho, nunca he sido así, pero hay cosas que uno guarda adentro durante años, y llega un momento en que ya no puedes más y tienes que soltarlas, porque si no las sueltas, te ahogan. Y yo estuve ahogándome durante 20 años sin darme cuenta, o mejor dicho, sabiendo que me estaba ahogando, pero pensando que así tenía que ser, que ese era el precio. Cuando tenía 32 años me fui de México. 32. Era joven todavía, aunque en ese momento no lo sentía así. Ya había trabajado en varias cosas, en una tienda de telas, cuidando niños, ayudando en la cocina de un restaurante, pero el dinero nunca alcanzaba. Mi mamá vivía conmigo, mi papá ya había fallecido años atrás, y mi hermano Manuel, el mayor, pues él tenía su propia familia, sus propios problemas. Yo veía cómo pasaban los años y sentía que me estaba quedando estancada. No tenía pareja, no tenía hijos. A veces me preguntaban, ¿y tú cuándo, Carmen? ¿Cuándo te vas a casar? Y yo nomás sonreía. Pero por dentro pensaba, ¿casarme con quién? ¿Con qué? Si apenas tengo para comer. Entonces empecé a escuchar las historias de la gente que se iba al norte, de las primas, de los vecinos, de conocidos que mandaban dinero y construían casas bonitas, y yo pensaba, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? No es que yo quisiera una casa grande ni nada de eso. Yo solo quería, no sé, vivir tranquila, ayudar a mi mamá, tener algo guardado para cuando ya no pudiera trabajar. Un día le dije a mi mamá, mamá, me voy a ir al norte, pero solo un par de años, junto dinero y regreso. Ella me miró con esos ojos que tenía, esos ojos cafés claros que parecían ver más allá de lo que uno decía, y me dijo, hija, si te vas, vete, pero no me prometas que vas a volver rápido. La vida ya es difícil y el tiempo pasa distinto cuando uno está lejos. En ese momento no entendí bien lo que me quiso decir. Pensé que estaba exagerando, que yo iba a ser diferente, que yo sí iba a volver en 2 años, máximo 3. Pero mi mamá, como siempre, tenía razón. El tiempo allá sí pasó distinto, pasó más rápido y más lento al mismo tiempo. Y los 2 años se volvieron 5 y luego 10 y luego 20. 20 años. 2 décadas completas de mi vida viviendo en un país que nunca fue mío, trabajando en hoteles, limpiando cuartos de gente que ni siquiera me veía cuando pasaba. Luego en fábricas, parada horas y horas empacando cosas, con las manos hinchadas y la espalda que me dolía tanto que había noches en que no podía dormir. Y todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, era para mandar dinero a casa, para que mi mamá viviera mejor, para ayudar con los gastos de mi hermano, para pagarle la escuela a Marisol, mi sobrina, que nació cuando yo ya estaba del otro lado. Pero hace unos meses recibí una llamada, y esa llamada me derrumbó, me hizo ver todo lo que había perdido, todo lo que había dejado ir, y me obligó a tomar la decisión más dura de mi vida, dejar todo lo que había construido en Estados Unidos y regresar a México, regresar a enfrentarme con el tiempo que se me fue, con la culpa, con todo lo que no pude ser. Y por eso estoy aquí, contándote esto, porque necesito que alguien sepa lo que se siente,
Lo que de verdad se siente cuando te das cuenta de que sacrificaste lo mejor de ti por algo que tal vez no valió tanto la pena. Salí de Puebla un martes de agosto del año 2004, hace 20 años. Me acuerdo perfecto de ese día porque llovió en la mañana y mi mamá dijo que era señal de que iba a haber abundancia. Ella siempre decía esas cosas, siempre buscaba el lado bueno de todo, aunque por dentro estuviera muriendo de tristeza. Yo llevaba una maleta chiquita, de esas de plástico duro que se compran en el mercado. Adentro tenía 3 mudas de ropa, una foto de mi mamá y mi papá, y un rosario que me había dado mi abuelita antes de morir. Nada más, porque me habían dicho que mientras menos llevaras, mejor. Que en el camino todo estorbaba. El plan era sencillo: llegar a Tijuana, cruzar con un pollero que ya me habían recomendado, y de ahí tomar un camión hasta Los Ángeles, California. Ahí me esperaba una prima lejana, Rosa, que ya llevaba varios años allá y me había dicho que me podía ayudar a conseguir trabajo limpiando casas. Es trabajo pesado, Carmen, me dijo por teléfono, pero si le echas ganas, te va bien, aquí el dinero sí alcanza. Y yo le creí, claro que le creí, porque cuando estás en tu pueblo y ves que el dinero no te alcanza ni para lo básico, cualquier promesa de algo mejor suena como un sueño. Mi mamá me acompañó a la terminal de autobuses. Iba callada, agarrándome del brazo. Yo trataba de no llorar, de hacérmela fuerte, pero cuando llegó la hora de subir al camión, las dos nos quebramos. Nos abrazamos ahí, en medio de toda la gente, y ella me dijo al oído: «Cuídate mucho, mija, y llámame aunque sea una vez al mes, aunque sea para decirme que estás bien». «Sí, mamá, te prometo que te llamo seguido. Y no te olvides de rezar, ¿eh? Reza todas las noches. Pídele a la Virgen que te cuide». «Sí, mamá, no me voy a olvidar». Me solté de ella, me subí al autobús y cuando me senté junto a la ventana, la vi ahí parada, con su rebozo azul, despidiéndose con la mano. Yo le sonreía, pero por dentro sentía un hueco en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo. El viaje a Tijuana fue largo. 3 días en camiones, durmiendo en terminales, comiendo lo que podía comprar con el poquito dinero que llevaba. Cuando llegué, me encontré con el pollero en un hotel de mala muerte. Era un tipo gordo, con la cara llena de cicatrices, que me miró de arriba abajo y me dijo: «Tienes que pagar la mitad ahorita, la otra mitad cuando cruces». Le di todo lo que había juntado durante meses. Vendí algunas cosas de mi papá, pedí prestado, junté de donde pude, y aún así no era suficiente. Tuve que firmar un papel donde decía que le iba a pagar el resto apenas empezara a trabajar en Estados Unidos. «¿Y si no puedo pagar?», le pregunté. «Vas a poder», me dijo, y se rió. «Todos pueden». Esa noche dormí en un cuarto con otras 6 mujeres. Todas íbamos para el mismo lado. Algunas ya habían cruzado antes y habían sido deportadas. Otras, como yo, era su primera vez. Hablábamos poco. Todas teníamos miedo, pero nadie lo decía en voz alta. Al día siguiente nos despertaron a las 4 de la mañana. Nos subieron a una camioneta y nos llevaron al desierto. Ahí nos dijeron que teníamos que caminar toda la noche, sin parar, sin hacer ruido, que si la migra nos agarraba, nos iban a deportar, y que si alguien se quedaba atrás, pues se quedaba. No había tiempo de esperar a nadie. Yo nunca había caminado tanto en mi vida. Mis pies se llenaron de ampollas, tenía sed, pero solo nos daban un poco de agua cada varias horas. Hacía frío en la noche, pero de día el sol quemaba, y todo el tiempo tenía miedo, miedo de que nos agarraran, miedo de perderme, miedo de morir ahí y que nadie supiera dónde estaba.
pero seguí caminando, porque pensaba en mi mamá, porque pensaba en todo lo que había dejado atrás, porque no podía fallar, y después de 2 noches en el desierto, cruzamos. Llegamos a un pueblito de California, y de ahí nos llevaron en otro carro hasta Los Ángeles. Cuando por fin llegué a la casa de mi prima Rosa, me dejé caer en un sillón viejo y me puse a llorar. Lloré durante horas, de cansancio, de alivio, de miedo todavía. Rosa me abrazó y me dijo: «Ya pasó, Carmen, ya estás aquí. Ahora empieza lo difícil de verdad». Y tenía razón, cruzar había sido horrible, pero lo que venía después iba a ser mucho peor, porque en el desierto solo estuve 2 noches, pero en Estados Unidos estuve 20 años. Los primeros meses en California fueron, no sé ni cómo describirlos. Todo era nuevo, todo era raro. El idioma, la comida, la forma en que la gente se movía. Yo me sentía perdida todo el tiempo, como un fantasma caminando por calles que no entendía. Mi prima Rosa me consiguió trabajo en una casa. Yo iba 3 veces por semana a limpiar, a lavar ropa, a planchar. La señora de la casa era gringa, alta, rubia, siempre deprisa. Casi nunca me hablaba. Solo me dejaba una lista de cosas por hacer y se iba. Y yo me quedaba ahí limpiando baños, trapeando pisos, doblando ropa que olía a suavizante, de ese que cuesta como $20 el bote. Me pagaban $100 por día. $100 que para mí eran una fortuna, pero que se me iban volando, porque tenía que pagar renta, comida y además mandarle dinero a mi mamá. Cada 15 días iba a una tienda de envíos y mandaba $200. 200 que sabía que ella necesitaba, que mi hermano necesitaba, que toda la familia necesitaba. Y así pasaban las semanas y los meses, y yo seguía limpiando casas una tras otra. Algunas señoras eran amables, otras ni siquiera me veían. Para ellas yo era invisible, solo una mujer morena que venía a limpiar su mugre. Después de 2 años, Rosa me dijo que había trabajo en un hotel, que pagaban mejor, que tenía prestaciones. Yo ni sabía bien qué eran las prestaciones, pero sonaba bien, así que me fui a trabajar ahí. En un hotel grande, de esos con muchos pisos, cerca de la playa. Mi trabajo era limpiar cuartos, 20 cuartos por día, 20 cuartos que tenía que dejar perfectos en menos de 20 minutos cada uno. Hacer las camas, limpiar los baños, cambiar las toallas, aspirar, sacar la basura, todo rápido. Porque si no terminabas tus 20 cuartos, te regañaban, o te quitaban horas, o te despedían. Yo trabajaba con otras mujeres, la mayoría mexicanas, algunas de Centroamérica. Todas teníamos la misma historia. Habíamos dejado a nuestra familia atrás, estábamos mandando dinero, estábamos aguantando lo que fuera con tal de que ellos estuvieran bien. Había días en que mi espalda dolía tanto que casi no podía caminar. Las rodillas se me hinchaban de tanto arrodillarme a limpiar baños. Las manos se me ponían rojas, ásperas, por tanto cloro y jabón. Pero no podía parar, porque si paraba no había dinero, y si no había dinero, mi mamá no tenía para comer, o para sus medicinas, o para lo que fuera que necesitara. Así estuve 5 años, 5 años limpiando cuartos de hotel, viendo cómo pasaban familias felices de vacaciones, parejas de luna de miel, niños que corrían por los pasillos, y yo ahí, con mi carrito lleno de toallas, invisible para todos. Luego me cambié a una fábrica. Una amiga, Gloria, me dijo que ahí pagaban un poquito mejor y no te destrozabas tanto la espalda. Era una fábrica donde empacaban productos de limpieza. Yo trabajaba en una línea de producción, parada 8 horas diarias, a veces más.
Mi trabajo era agarrar los botes que pasaban en la banda, revisarlos y ponerlos en cajas. Una y otra vez, miles de botes al día. Era un trabajo monótono, aburrido, pero también, no sé, había algo de paz en eso, en no tener que pensar mucho. Solo agarrar, revisar, poner, agarrar, revisar, poner. La mente se me iba lejos. Pensaba en mi mamá, en mi pueblo, en cómo estaría el clima allá, en si habría llovido, en si mi mamá habría hecho mole ese día. Y cada 15 días, religiosamente, mandaba mi dinero, $200, a veces 300 si había podido hacer horas extras. Y luego llamaba a mi mamá por teléfono y le preguntaba si le había llegado. Sí, mija, me llegó. Dios te bendiga. Gracias, hija. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. No te preocupes por mí. Cuídate tú mucho. Y así eran nuestras llamadas. Cortas. Porque las tarjetas telefónicas eran caras y porque, no sé, tampoco había mucho que decir. Yo le contaba que estaba trabajando, que estaba bien. Ella me contaba que todo estaba tranquilo en la casa. Y ya. Los años pasaron así, trabajando, mandando dinero, durmiendo y volviendo a trabajar. A veces salía con Gloria y otras amigas de la fábrica. Íbamos a comer tacos, o al parque, o a la iglesia los domingos, pero siempre regresaba a mi cuartito rentado, sola, cansada, preguntándome si algún día todo esto iba a terminar, preguntándome si algún día iba a poder regresar a casa. Había algo que me dolía más que todo el trabajo, más que el cansancio, más que la soledad, y era no estar con mi mamá, no verla, no abrazarla, no platicar con ella de verdad como antes, cuando vivíamos juntas y nos tomábamos un café en las tardes mientras veíamos la novela. Al principio, cuando recién llegué a Estados Unidos, yo llamaba cada semana, los domingos en la tarde, cuando salía del trabajo o en mi día libre. Compraba una tarjeta telefónica de esas que vendían en las tienditas mexicanas, marcaba un montón de números y esperaba a que sonara el teléfono en mi casa en Puebla. Mi mamá siempre contestaba rápido, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Bueno, mamá, soy yo, Carmen. Ay, oh, hija, qué bueno que llamas. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Siempre me preguntaba si ya había comido, como si con eso pudiera asegurarse de que yo estaba bien, como si la comida fuera la única forma de cuidarme desde tan lejos. Sí, mamá, ya comí. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien, aquí nomás. Tu hermano vino ayer con Marisol, está bien grande ya la niña. Te manda saludos. Marisol era mi sobrina, la hija de Manuel. Ella nació apenas unos meses después de que yo me fui. Yo solo la conocí en fotos y en las pocas veces que pude regresar a México, y eso fue muy de vez en cuando. Dile que yo también la saludo, que se porte bien. Sí, mija, ella pregunta por ti, dice que cuándo vas a venir. Y ahí me quebraba. Cada vez que mi mamá me decía algo así, sentía un nudo en la garganta, porque yo también quería saber cuándo iba a volver, pero no tenía respuesta. Siempre decía lo mismo, pronto, mamá, ya pronto, pero pronto nunca llegaba. Con el tiempo las llamadas se fueron espaciando, ya no era cada semana, era cada 2 semanas, luego una vez al mes, no porque yo no quisiera llamarla, sino porque no sé, se volvía más difícil, porque cada vez que hablábamos sentía que la distancia era más grande, que yo me estaba perdiendo de su vida y ella de la mía. Y lo peor era cuando ella me contaba cosas importantes y yo no había estado ahí. Carmen, ¿te acuerdas de doña Licha, la vecina? Sí, mamá, claro. Pues ya falleció. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace como un mes.
Y yo me quedaba callada, porque doña Licha había sido como una tía para mí, pero me había muerto y yo ni siquiera lo sabía. Ni siquiera había podido ir al velorio, ni siquiera había podido despedirme. O cuando Marisol hizo su primera comunión, o cuando mi mamá se cayó y se lastimó la cadera, o cuando hubo un temblor en Puebla y yo me enteré por las noticias, desesperada, tratando de marcarle y no podía porque las líneas estaban saturadas. Todo eso pasaba lejos de mí y yo solo podía escuchar por teléfono, impotente, desde California, mandando dinero como si el dinero pudiera compensar todo lo que no estaba viviendo con ellos. Hubo algo que mi mamá me dijo una vez, hace como 10 años, que se me quedó grabado. Estábamos hablando por teléfono y ella me dijo: hija, yo sé que estás trabajando muy duro allá, y te lo agradezco mucho, de verdad, pero a veces pienso que preferiría tenerte aquí, aunque fuéramos pobres, que tener dinero y no verte. Se me rompió el corazón cuando me dijo eso, porque yo también lo pensaba, pero ya era tarde. Ya llevaba tantos años aquí, ya había sacrificado tanto. ¿Cómo iba a regresar sin nada? ¿Cómo iba a decir todo este tiempo fue para nada? Entonces seguí trabajando, seguí mandando dinero, seguí prometiéndole que pronto iba a visitarla. Logré ir a México 3 veces en esos 20 años, 3 veces. La primera vez fue como a los 6 años de haberme ido. Ahorré durante meses para poder comprar el boleto de avión. Fue un viaje cortísimo, solo una semana, porque no podía perder más días de trabajo. Cuando llegué a Puebla y vi a mi mamá, casi no la reconocí. Había envejecido tanto, tenía más arrugas, más canas, se movía más despacio. Y yo también había cambiado, tenía más años encima, más cansancio en la cara, más tristeza en los ojos. Nos abrazamos en la puerta de la casa y lloramos tanto, y ella me decía: ya estás aquí, mija, ya estás aquí. Pero yo sabía que en una semana me iba a ir otra vez, que iba a volver a dejarla, y eso me dolía más que todo. Las otras 2 veces que fui fue igual, visitas cortas, promesas de volver pronto, y luego otra vez la separación, otra vez el avión, otra vez Los Ángeles, otra vez la fábrica. Y los años siguieron pasando, mi mamá siguió envejeciendo, y yo seguí estando lejos. Hay algo que la gente no entiende cuando habla de los migrantes. Creen que uno solo viene aquí a trabajar y a juntar dinero. Y sí, eso es cierto. Pero hay otra cosa que no se ve, que no se dice, y es la soledad. Esa soledad tan grande, tan pesada, que a veces te aplasta. Yo pasé 20 años en Estados Unidos, 20 años trabajando, mandando dinero, haciendo todo lo que se supone que debía hacer, pero también pasé 20 años sola, sin familia, sin pareja, sin un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Al principio, cuando recién llegué, pensaba que iba a conocer gente, que iba a hacer amigos, que tal vez hasta iba a encontrar a alguien especial. Pero la verdad es que mi vida era trabajo y nada más. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba el camión, llegaba a la fábrica, trabajaba 8 o 10 horas, regresaba a mi cuarto, comía algo rápido y me dormía. Los fines de semana a veces trabajaba también para tener horas extras, y cuando no trabajaba estaba tan cansada que solo quería descansar, quedarme en la cama, ver televisión o simplemente no hacer nada. No tenía tiempo para salir, no tenía dinero para gastar en cosas que no fueran necesarias. Y aunque lo hubiera tenido, ¿a dónde iba a ir? ¿Con quién? En la fábrica había otras mujeres como yo, mexicanas la mayoría, salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, todas con historias parecidas, todas con familia lejos.
todas aguantando lo que fuera para mandar dinero a casa. Con algunas me llevaba bien. Platicábamos en los descansos, nos reíamos de cosas tontas, nos quejábamos del supervisor, que era un tipo insoportable. Pero no eran amistades profundas, eran compañeras de trabajo. Y cuando terminaba el turno, cada quien se iba a su casa y ya. La única persona con la que de verdad hice una amistad fue Gloria. La conocí como a los 5 años de estar en la fábrica. Ella también era de México, de Michoacán. Llevaba más tiempo que yo en Estados Unidos, ya como 15 años. Y también estaba sola. Gloria era más o menos de mi edad, chaparrita, llenita, con una risa bien fuerte que se escuchaba hasta el otro lado de la fábrica. Nos hicimos amigas porque un día me vio llorando en el baño. Yo acababa de hablar con mi mamá y me había contado que Manuel había tenido un accidente. Nada grave, pero me había asustado mucho. Y me puse a llorar ahí, sola, en el baño de la fábrica. Gloria entró, me vio y me preguntó, ¿estás bien? Yo nomás negué con la cabeza. Ven, vamos a echarnos un cigarro afuera. Yo no fumaba, pero salí con ella. Y ahí, afuera de la fábrica, me puse a contarle todo, todo lo que llevaba guardado, todo lo que me dolía. Y ella nomás me escuchó. No me dijo que me calmara ni que las cosas iban a estar bien, solo me escuchó. Y cuando terminé, me dio un abrazo y me dijo, yo también extraño a mi familia, todos los días. Desde ese día, Gloria y yo nos volvimos inseparables. Almorzábamos juntas en la fábrica. Salíamos los domingos a caminar o a comer algo. Íbamos a la iglesia juntas. Ella era la única persona con la que podía hablar de verdad, con la que podía desahogarme. Gloria también estaba sola, nunca se casó, no tenía hijos. Su familia estaba en Michoacán y ella mandaba dinero, igual que yo. A veces nos decíamos entre risas, nosotras somos las solteronas de la fábrica. Pero no era broma, era verdad, y dolía, porque yo sí quise tener una pareja, sí quise casarme, tener hijos, formar una familia. Pero, ¿cuándo? ¿Con quién? Si todo mi tiempo era para trabajar, si toda mi energía se iba en aguantar. Conocía a algunos hombres, claro, uno que otro que me invitaba a salir, pero nunca funcionó, o porque eran casados y solo buscaban aventuras, o porque estaban igual de rotos que yo, con sus propias historias tristes, o porque simplemente yo no tenía espacio en mi vida para nada más que no fuera trabajar y sobrevivir. Recuerdo a uno, Héctor se llamaba, lo conocí en la iglesia. Era de Jalisco, buen hombre, trabajador. Nos empezamos a ver, a salir de vez en cuando, y yo pensaba, tal vez con él sí, tal vez esto sí puede funcionar. Pero no funcionó, porque yo no podía dejar de pensar en mi mamá, en mi familia, en que yo tenía que seguir mandando dinero, y él también tenía sus propias obligaciones, su propia familia allá en México. Y al final, los dos estábamos tan cansados, tan gastados, que no teníamos nada que darnos el uno al otro. Terminamos a los pocos meses, y yo volví a estar sola. A veces en las noches me preguntaba, ¿para qué vine aquí? ¿Para qué sacrifiqué todo? Porque sí, estaba mandando dinero. Sí, mi mamá vivía un poco mejor. Sí, pude ayudar a pagar los estudios de Marisol, pero yo, ¿qué tenía yo? Nada, un cuarto rentado, ropa vieja, un cuerpo cansado y una soledad que no se iba ni con todo el trabajo del mundo. Gloria me decía, Carmen, no pienses así, lo que estamos haciendo vale la pena. Nuestras familias están mejor gracias a nosotras. Ya lo sé, Gloria. Pero, ¿y nosotras? ¿Nosotras cuándo vamos a estar mejor? Ella se quedaba callada, porque no tenía respuesta. Ninguna de las dos la tenía. Fue un martes, me acuerdo perfecto.
Un martes en la tarde, como a las 4. Yo estaba en mi turno en la fábrica, en la línea de siempre, agarrando botes y poniéndolos en cajas. El supervisor acababa de pasar, revisando que todo estuviera bien. Yo tenía la mente en blanco, como siempre, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. De repente, sentí que el teléfono me vibraba en el bolsillo del pantalón. No podíamos usar el teléfono durante el trabajo, pero yo siempre lo llevaba conmigo por si había una emergencia, por si mi mamá necesitaba algo. Lo saqué rápido y vi el nombre en la pantalla. Manuel. Mi hermano nunca me llamaba, casi nunca, solo cuando había algo importante. Y mi corazón se empezó a acelerar. Dejé la línea, me fui casi corriendo al baño y contesté. ¿Bueno? Carmen. La voz de Manuel sonaba rara, temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Manuel? Carmen, es mamá. Se me heló todo el cuerpo, todo. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, mamá? Está muy mal, Carmen. Está en el hospital. Los doctores dicen que ya no hay mucho que hacer. ¿Cómo que no hay mucho que hacer? ¿Qué tiene? Tiene una infección. Empezó como una gripa, pero se le complicó. Se le fue a los pulmones. Está muy débil. Tiene casi 80 años, Carmen. Su cuerpo ya no aguanta. No podía respirar. No podía pensar. Solo escuchaba la voz de Manuel y las palabras se me clavaban como cuchillos. ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Sí, está despierta, pero está muy débil. Pregunta por ti, Carmen. Todo el tiempo pregunta por ti. Me quebré. Ahí, en el baño de la fábrica, me quebré. Me puse a llorar como no había llorado en años, en décadas. El teléfono se me resbaló de la mano y casi se me cae. Lo agarré otra vez, temblando. Voy para allá, me voy ahorita mismo. Dile a mamá que ya voy, que ya voy. Carmen, ¿estás segura? Es que no sé si llegues a tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Los doctores dicen que puede ser cuestión de días o de horas. Sentí que me moría yo también, ahí mismo. Manuel, dile que me espere. Por favor, dile que me espere, que ya voy. Está bien, se lo voy a decir. Colgué. Y me quedé ahí, sentada en el piso del baño con la espalda contra la pared, llorando. Llorando tan fuerte que me dolía el pecho. Me dolía todo. Gloria entró al baño unos minutos después. Me vio ahí tirada y se asustó. ¿Carmen? ¿Qué pasó? No pude hablar. Nomás le enseñé el teléfono y ella entendió. Se sentó a mi lado, me abrazó y me dejó llorar en su hombro. Tienes que irte, me dijo. Tienes que ir a verla. No tengo dinero para el boleto. No tengo nada ahorrado. Yo te presto o consigues prestado. Pero tienes que ir. Ahorita. Salí del baño, fui con el supervisor y le dije que tenía una emergencia familiar. Que me tenía que ir. Él me miró con cara de fastidio y me dijo, si te vas ahorita, pierdes el día, y si no vienes mañana, te descuentan. No me importa, le dije. Mi mamá se está muriendo. Agarré mis cosas y me fui. Gloria salió conmigo hasta la puerta de la fábrica. Ve a tu casa, empaca lo necesario y vete al aeropuerto. Yo hablo con las demás y te juntamos para el boleto. No te preocupes por eso. Gloria, no sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada. Solo ve. Y llámame cuando llegues. Llegué a mi cuarto y empecé a meter cosas en una maleta. Ropa, documentos, mi pasaporte. No sabía ni qué estaba agarrando. Las manos me temblaban, la cabeza me daba vueltas. Llamé a mi prima Rosa y le conté lo que pasaba. Ella me ayudó a buscar boletos de avión en internet. El más barato salía al día siguiente en la mañana temprano. Costaba $500. Yo tenía como 200 en mi cuenta.
Gloria me transfirió 200 más y Rosa me prestó los otros 100. Esa noche no dormí, no pude. Me quedé sentada en mi cama con la maleta a un lado viendo el reloj, esperando que pasaran las horas para poder irme al aeropuerto, y todo el tiempo pensaba, por favor Dios, por favor, que llegue a tiempo, que no se muera antes de que yo llegue, por favor. Pensaba en todas las veces que le había prometido que iba a visitarla pronto, en todas las veces que le dije, el próximo año voy, mamá, te lo prometo. Y nunca fui. Siempre había algo. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que hacer. Pero no había nada más importante que ella. Nada. Y me estaba dando cuenta de eso demasiado tarde. Pensaba en su voz, en cómo me decía mija con ese tono tan suave, en cómo siempre me preguntaba si ya había comido, en cómo me abrazaba cuando yo era niña y me decía que todo iba a estar bien, y yo no había estado ahí para ella, no había estado ahí cuando me necesitó, cuando envejeció, cuando se enfermó. Me puse a rezar. Yo no era muy religiosa, la verdad. Hacía mucho que no iba a misa. Pero esa noche recé con todo lo que tenía. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos, que me dejaran verla una vez más, solo una vez más. A las 4 de la mañana salí rumbo al aeropuerto. El vuelo salía a las 7. Llegué con tiempo de sobra, hice el check-in y me senté a esperar. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando por fin subí al avión, me senté junto a la ventana y me puse a ver el cielo. Ya estaba amaneciendo, y yo pensaba, ya voy, mamá, ya voy, espérame. El vuelo duró 4 horas, las 4 horas más largas de mi vida. No pude leer, no pude ver la película, no pude hacer nada más que pensar en ella, y en todo lo que no le dije, en todo lo que no hice. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, prendí mi teléfono y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Manuel. 3. Se me paró el corazón. Le marqué de inmediato. Manuel, Carmen, ¿dónde estás? Acabo de llegar a México. Voy a tomar un autobús a Puebla ahorita mismo. Apúrate, por favor. ¿Cómo está? Está aguantando, pero está muy mal. Ven rápido. Tomé un taxi al aeropuerto de autobuses. Compré el primer boleto a Puebla que encontré. El autobús salía en media hora. Me subí, me senté hasta atrás y ahí me quedé, con la mirada perdida, rogando que todo estuviera bien. 2 horas después llegué a Puebla. Tomé otro taxi directo al hospital. Cuando entré, pregunté por ella en recepción. Me dijeron el piso y el número de cuarto. Subí corriendo por las escaleras. No quise esperar el elevador. Llegué al cuarto. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio y la vi. Ahí estaba mi mamá, en una cama de hospital, con tubos en los brazos, con la cara pálida, con los ojos cerrados, pero respirando, respirando todavía. Manuel estaba sentado a un lado. Marisol también estaba ahí. Cuando me vieron, se levantaron. Ya llegó, dijo Manuel. Me acerqué a la cama. Le agarré la mano a mi mamá. Estaba fría, tan fría. Mamá, le dije. Mamá, soy yo, soy Carmen. Ella abrió los ojos despacio, me miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero sonrió. Mija, dijo con un hilito de voz. Ya llegaste. Sí, mamá, ya llegué, aquí estoy. Y me puse a llorar. Ahí, junto a su cama, me puse a llorar como niña chiquita. Me quedé en el hospital toda esa tarde. No me moví de su lado. Le agarraba la mano, le hablaba, le decía que todo iba a estar bien, aunque sabía que no era cierto, aunque sabía que se estaba yendo. Los doctores me explicaron que tenía una neumonía muy avanzada, que su cuerpo ya estaba muy débil, que a su edad era muy difícil que se recuperara. Me preguntaron si queríamos hacer algo más, si queríamos que la intubaran, que le pusieran más medicamentos,
Pero Manuel y yo hablamos y decidimos que no, que ya había sufrido suficiente, que la dejáramos en paz. Esa noche dormí en una silla junto a su cama. Bueno, dormí no es la palabra. Estuve ahí, con los ojos cerrados, pero sin dormir de verdad. Cada vez que escuchaba que respiraba diferente, me despertaba asustada, checando que siguiera viva. Al día siguiente en la mañana, ella abrió los ojos otra vez, me miró y me dijo: «Carmen, ¿te vas a quedar?» «Sí, mamá, me voy a quedar». «¿Y tu trabajo?» «No importa, mamá. Ahorita lo importante eres tú». Ella cerró los ojos y suspiró, como si estuviera tranquila, como si eso era lo único que necesitaba escuchar. Durante esos días en el hospital no dejé de pensar en todo, en los 20 años que pasé lejos, en todo lo que me perdí, en todo lo que ella se perdió de mí, y me preguntaba, ¿valió la pena? ¿De verdad valió la pena todo este sacrificio? Sí, mandé dinero. Sí, ayudé a la familia. Sí, pagué los estudios de Marisol. Sí, mi mamá pudo vivir un poco mejor. Pero, ¿qué perdimos en el camino? Perdí 20 años con ella, 20 años que ya nunca iban a regresar, 20 años en los que envejeció sin mí, en los que se enfermó sin mí, en los que estuvo sola, esperándome, pensando en mí, y yo también perdí. Perdí la oportunidad de tener una familia propia, de tener hijos, de vivir en mi país, de estar cerca de la gente que quiero. Todo eso lo perdí y nunca lo iba a recuperar. Una tarde, Gloria me llamó desde California. Me preguntó cómo estaba mi mamá. Mal, Gloria, muy mal. No creo que le quede mucho tiempo. Lo siento mucho, Carmen, de verdad. Nos quedamos calladas un momento y luego Gloria me preguntó, ¿ya pensaste qué vas a hacer después? ¿A qué te refieres? ¿Vas a regresar para acá? Y esa pregunta me cayó como balde de agua fría, porque no lo había pensado. O tal vez sí lo había pensado, pero no quería enfrentarlo. No lo sé, Gloria, no lo sé. Es que tienes tu trabajo aquí, tu cuarto, tus cosas. Lo sé, pero también está tu familia allá. Lo sé. Lo que tú decidas está bien, Carmen. Solo piénsalo bien, porque es una decisión grande. Colgué y me quedé pensando en eso. ¿Qué iba a hacer? Si regresaba a Estados Unidos, volvía a lo mismo, a la fábrica, al cuartito rentado, a la soledad. ¿A mandar dinero para qué si mi mamá ya no iba a estar? ¿Para quién iba a seguir trabajando? Pero si me quedaba en México, ¿con qué iba a vivir? No tenía ahorros, no tenía casa, no tenía trabajo esperándome. Ya tenía 52 años. ¿Quién me iba a contratar? Era una decisión imposible. Las dos opciones me daban miedo. Hablé con Manuel una noche, afuera del hospital. Estábamos fumando un cigarro. Bueno, él estaba fumando. Yo solo estaba ahí, acompañándolo. Manuel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú crees que hice bien en irme hace 20 años? Él se quedó callado un rato. Se fumó como medio cigarro antes de contestar. No lo sé, Carmen. De verdad no lo sé. Por un lado, sí. Porque gracias a ti pudimos salir adelante. Gracias a tu dinero, mamá vivió tranquila, Marisol estudió, yo pude arreglar la casa. Pero por otro lado, pues mamá te extrañó mucho. Todos los días te extrañó. Y tú también te perdiste de muchas cosas. Lo sé, por eso te pregunto. ¿Valió la pena? Eso solo tú lo puedes responder, Carmen. Pero yo no tenía respuesta. No sabía si valió la pena. Y eso era lo que más me dolía. Pasaron 3 días más. 3 días en los que mi mamá estuvo entrando y saliendo. A veces despertaba, a veces no. Cada vez respiraba más despacio. Y una madrugada, como a las 4,
Mientras yo estaba dormida en la silla junto a ella, escuché que su respiración cambió. Se volvió más irregular, más lenta. Me levanté rápido, le agarré la mano. Mamá, mamá, aquí estoy. Ella abrió los ojos, me miró y me dijo muy bajito, gracias por venir, mija. Mamá, no hables, descansa. Te quiero mucho. Si oren, yo también te quiero, mamá. Mucho. Ella sonrió y luego cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Su respiración se fue haciendo más lenta, hasta que se detuvo. Y ahí, en ese cuarto de hospital, con la mano de mi mamá entre las mías, sentí que se me rompía algo adentro, algo que ya no se iba a poder arreglar. Mi mamá había muerto y yo había llegado justo a tiempo para despedirme. Pero también había llegado 20 años tarde. Después de que mi mamá murió, todo pasó muy rápido y muy lento al mismo tiempo. El funeral, el entierro, la gente que venía a dar el pésame. Todo se sentía como una nebulosa, como si yo estuviera ahí pero no estuviera, como si estuviera viendo todo desde afuera. Manuel se encargó de casi todo, de los papeles, del ataúd, de la misa. Yo nomás estaba ahí, como zombi, haciendo lo que me decían. Marisol no se despegaba de mí. Me abrazaba, me traía agua, me decía que todo iba a estar bien. El día del entierro había mucha gente, vecinos, familiares lejanos, amigos de mi mamá. Todos me decían, qué bueno que llegaste a tiempo, Carmen, qué bueno que pudiste verla. Y yo nomás asentía, porque sí, había llegado a tiempo, pero también había llegado tarde, 20 años tarde. Después del entierro me quedé en la casa de mi mamá, la casa donde yo había crecido, la casa que ella cuidó todos esos años mientras yo estaba lejos. Entré y todo olía a ella, a su jabón, a su perfume, a las tortillas que hacía en el comal. Me senté en su silla, en la sala, y me puse a ver las fotos que tenía en la pared. Fotos viejas de cuando yo era niña, de cuando mi papá todavía vivía, de cuando éramos una familia completa. Y me di cuenta de algo, de que yo había estado persiguiendo una vida en Estados Unidos pensando que eso era lo importante, pensando que mandar dinero era suficiente. Pero la vida de verdad, la vida que importaba, siempre había estado aquí, en esta casa, con mi mamá, con mi familia, y la había dejado ir. Esa noche llamé a Gloria, le conté que mi mamá había fallecido. Ella lloró conmigo por teléfono. Lo siento tanto, Carmen, ¿cómo estás? No lo sé, Gloria, no lo sé. ¿Cuándo regresas? Y ahí fue cuando lo dije, cuando lo decidí, no voy a regresar. ¿Qué? No voy a regresar a California, Gloria, me voy a quedar aquí. Se quedó callada y luego me dijo, ¿estás segura? Sí, ya no tengo nada que hacer allá, mi mamá ya no está. Ya no tengo que mandar dinero, ya no tiene sentido seguir allá. Pero, ¿y tu trabajo? ¿Y tus cosas? Se las puedes quedar o dáselas a alguien que las necesite. Yo solo necesito que me mandes mis papeles y ya. Carmen, piénsalo bien. Estás triste ahorita. Estás en shock. Tal vez después te arrepientas. No me voy a arrepentir. Por primera vez en 20 años sé que estoy tomando la decisión correcta. Y era verdad. Lo sabía. Lo sentía en el pecho. Era como si un peso enorme se me hubiera quitado de encima. Los días siguientes fueron raros. Me quedé en la casa de mi mamá ordenando sus cosas, ropa, papeles, fotos. Manuel me ayudaba, Marisol también, y entre los tres fuimos desarmando la vida de mi mamá, guardando sus recuerdos. Encontré cartas que yo le había mandado hace años, cartas escritas a mano, cuando todavía no había internet ni teléfonos celulares baratos. Las leí todas y me di cuenta de que en todas le decía lo mismo.
Pronto voy a visitarte, mamá, te lo prometo. Pero casi nunca cumplí esa promesa. También encontré fotos mías, fotos que yo le había mandado desde California. En algunas salía sonriendo, fingiendo que estaba bien. En otras se me veía cansada, triste, y mi mamá las había guardado todas. Las tenía en una caja de zapatos, junto con las cartas. Manuel me dijo un día, ¿sabes qué? Mamá siempre te defendió. Cuando la gente le preguntaba por qué no venías más seguido, ella siempre decía, mi hija está trabajando muy duro, está haciendo un sacrificio por nosotros. Nunca te reclamó nada, Carmen, nunca. Eso me rompió otra vez, porque yo sí me hubiera reclamado, yo sí me reclamo. Todos los días me reclamo por no haber estado más tiempo con ella. Marisol también me dijo algo que me quedó grabado. Una tarde estábamos las dos solas en la casa tomando café y me dijo, tía, yo siempre te admiré. Cuando era niña, pensaba que eras la más valiente de la familia, porque te fuiste sola a otro país, porque nos ayudaste a todos. Gracias a ti pude estudiar, gracias a ti tengo un título, y eso nunca lo voy a olvidar. Me puse a llorar, porque por un lado me daba gusto saber que había ayudado, que mi sacrificio no fue completamente en vano, pero, por otro lado, no podía dejar de pensar en todo lo que perdí. Decidí quedarme a vivir en la casa de mi mamá. Manuel me dijo que era mía, que mi mamá siempre había dicho que cuando ella faltara, la casa era para mí. Es tu casa, Carmen, siempre lo fue. Así que empecé a acomodarme, a hacer de esa casa mi hogar otra vez. Compré algunas cosas, pinté las paredes, arreglé el jardín y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentir que estaba en casa. También empecé a buscar trabajo. A mis 52 años no era fácil, pero conseguí algo en una tienda de abarrotes del pueblo. No pagaban mucho, pero era suficiente para vivir. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía que estar mandando dinero a nadie. El dinero que ganaba era para mí. Gloria me llamaba seguido desde California. Me contaba cómo estaban las cosas por allá, que la fábrica seguía igual, que me extrañaba, que ojalá yo regresara. Pero yo sabía que no iba a regresar. Esa etapa de mi vida ya había terminado. Me tomó meses acostumbrarme, meses aceptar que mi mamá ya no estaba, meses dejar de sentir culpa cada vez que recordaba todo el tiempo que no pasé con ella. Pero poco a poco fui sanando, o al menos fui aprendiendo a vivir con el dolor. Los primeros meses después de quedarme en México fueron complicados, no solo por el duelo de mi mamá, sino porque yo también estaba aprendiendo a vivir otra vez en mi propio país. Suena raro, ¿verdad? Pero después de 20 años afuera, México se sentía extraño, diferente. O tal vez yo era la que había cambiado tanto que ya no encajaba. Las cosas más simples me costaban trabajo. Ir al mercado y regatear precios. Entender de qué hablaba la gente cuando mencionaban programas de televisión o noticias que yo no conocía. Hasta la forma de hablar se me había olvidado un poco. A veces se me salían palabras en inglés sin darme cuenta y la gente me veía raro. También me costó trabajo relacionarme con mi familia, con Manuel sobre todo. Una tarde, como a los 2 meses de haberme quedado, él vino a la casa. Se sentó en la sala y me dijo, Carmen, tenemos que hablar. ¿De qué? De todo, de estos 20 años. Se me hizo un nudo en el estómago, porque sabía que esa conversación tenía que pasar, pero no quería tenerla. Está bien, hablemos. Manuel respiró hondo y empezó. Yo te guardé mucho resentimiento, Carmen, durante muchos años, porque sentía que nos habías abandonado, que te habías ido y nos habías dejado aquí solos cuidando a mamá. Lo sé,
le dije. Lo sé, Manuel, y lo siento. Déjame terminar, dijo. Te guardé resentimiento, pero también dependía de tu dinero, de las remesas que mandabas, y eso me hacía sentir peor, porque por un lado te reclamaba, pero por otro lado necesitaba tu ayuda. Y eso me hacía sentir, no sé, como un hipócrita. Me quedé callada, porque tenía razón, y yo también lo sabía. Pero ahora que mamá ya no está, continuó, ahora que tú estás aquí y puedo verte y hablar contigo, me doy cuenta de que tú también sufriste, que no te la pasaste bien allá, que sacrificaste tu vida por nosotros, y eso también tiene que valer algo. Se le quebró la voz, y yo también me quebré. Nos abrazamos, los dos lloramos, y fue como si 20 años de resentimientos, de culpas, de cosas no dichas, se empezaran a deshacer. Perdóname, Manuel, por no haber estado aquí. Perdóname tú a mí, Carmen, por haberte reclamado tanto. Fue un momento sanador, necesario, y después de eso, nuestra relación mejoró mucho. Él venía a visitarme seguido, me ayudaba con cosas de la casa, platicábamos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que de verdad éramos hermanos otra vez. Con Marisol la relación siempre fue buena. Ella me visitaba casi todos los días. Me traía comida que preparaba, me contaba de su trabajo, de su novio, de sus planes, y yo me sentía feliz de poder estar ahí, de poder escucharla, de poder ser parte de su vida. Un día me dijo, tía, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mija. ¿Te arrepientes de haberte ido a Estados Unidos? Me quedé pensando, y le contesté con honestidad. No sé si arrepentirme es la palabra correcta. Sí me arrepiento de no haber venido más seguido, de no haber estado más presente, pero si no me hubiera ido, tal vez tú no hubieras podido estudiar. Tal vez tu abuela no hubiera vivido tan tranquila, entonces, no sé, es complicado. Yo te agradezco todo lo que hiciste, tía, de verdad. Gracias, mija. Eso significa mucho para mí. También empecé a reconectar con viejas amigas del pueblo, gente que conocía de antes. Al principio me daba pena. Pensaba que me iban a juzgar, que me iban a preguntar por qué me había tardado tanto en regresar. Pero la mayoría fue muy amable. Me recibieron con los brazos abiertos. Una de ellas, Lupita, que había sido mi mejor amiga cuando éramos jóvenes, me dijo, Carmen, qué gusto verte. Pensé que ya nunca ibas a regresar. Yo también lo pensé, pero aquí estoy. ¿Y cómo te sientes? Rara, triste, pero también, no sé, como aliviada. ¿Aliviada? Sí, como si por fin hubiera dejado de cargar algo muy pesado. Lupita me entendió, y poco a poco fuimos retomando nuestra amistad. Salíamos a caminar, íbamos al mercado juntas, platicábamos de todo, y eso me ayudó mucho a sentirme menos sola. También empecé a ir a misa otra vez, no porque fuera muy creyente, sino porque necesitaba, no sé, algo que me ayudara a procesar todo lo que había vivido. El padre del pueblo, el padre Rodrigo, me conocía desde niña. Cuando me vio entrar a la iglesia, se acercó y me dijo, Carmen, qué gusto verte por aquí. Padre, necesito hablar con alguien. Claro, mija, cuando quieras. Fui a confesarme con él. Le conté todo, todo lo que llevaba guardado. La culpa, el arrepentimiento, la sensación de haber desperdiciado mi vida. Y él me escuchó con paciencia. Cuando terminé me dijo, Carmen, lo que hiciste no fue en vano. Ayudaste a tu familia. Eso es un acto de amor. Y el amor nunca es un desperdicio. Pero perdí tanto tiempo, padre. El tiempo perdido no se recupera, es cierto, pero el tiempo que tienes ahora sí lo puedes aprovechar. Estás aquí, estás viva.
Todavía puedes hacer cosas buenas. Todavía puedes ser feliz. Esas palabras me quedaron grabadas y poco a poco empecé a creerlas. No fue fácil, no fue rápido, pero empecé a construir una vida nueva aquí en México. Una vida que no tenía que ver con sacrificios, ni con mandar dinero, ni con aguantar lo que fuera. Una vida más simple, más tranquila, más mía. Y aunque todavía extraño a mi mamá todos los días, aunque todavía me duele no haber estado más tiempo con ella, también sé que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Y eso tiene que ser suficiente. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te lo agradezco. De verdad, porque no es fácil contar estas cosas. No es fácil abrir el corazón y mostrar todo lo que duele. Yo te conté mi historia porque sé que hay muchas personas como yo, muchas personas que dejaron su país, de su familia, su vida, buscando algo mejor y que en el camino perdieron mucho, demasiado. Tal vez tú eres una de esas personas. Tal vez estás del otro lado, en Estados Unidos o en otro país, trabajando duro, mandando dinero a casa, sacrificándote día a día. Y tal vez te preguntas, como yo me pregunté tantas veces, ¿vale la pena? No tengo una respuesta fácil para ti, porque cada historia es diferente. Cada persona tiene sus propias razones, sus propias circunstancias. Pero lo que sí te puedo decir es esto: no dejes que el tiempo pase sin darte cuenta. No dejes que los años se te vayan esperando algún día que tal vez nunca llegue. Si tienes familia allá, en tu país, llámales, aunque sea 5 minutos. Diles que los quieres, pregúntales cómo están, no esperes a que sea demasiado tarde. Si puedes visitarlos, hazlo, aunque tengas que ahorrar durante meses, aunque tengas que pedir prestado, aunque tengas que faltar al trabajo, hazlo, porque el dinero se recupera, el tiempo no. Y si estás pensando en regresar, en dejar todo y volver a casa, pero te da miedo, te entiendo. Yo también tuve miedo. Miedo de no tener dinero, miedo de fracasar, miedo de arrepentirme. Pero te voy a decir algo que aprendí. A veces el verdadero fracaso no es perder dinero o no tener éxito. El verdadero fracaso es vivir una vida que no querías vivir. Es llegar al final y darte cuenta de que sacrificaste lo más importante por cosas que al final no importaron tanto. Gracias por escuchar. Cuéntame en los comentarios qué es lo más importante en tu vida. Que Dios te bendiga.